¿qué hicieron durante un año? Nada. Llegamos al mismo punto, pero ahora lo están implementando, imponiendo. Y aquí está el sentido de lo que quieren hacer. Las dictaduras imponen, la democracia consensa. Cuando hay consensos, democracia, las cosas van adelante, se toma en cuenta la sociedad, se toman en cuenta la sensibilidad de una situación, una cultura, se respetan las libertades, la libertad religiosa, etcétera, democracia. Las dictaduras pasan por encima de todas las situaciones particulares, personales, de grupo, de la sociedad, para imponer lo que ellos creen que sea mejor. Y ahí está el gran problema y tal vez pues lo que se pretende en este régimen, llegar a ser una dictadura que se mantenga en el poder independientemente de la decisión de los ciudadanos. ¿Cómo están, amigos? Los saluda el doctor Raúl Tortolero desde la Ciudad de México. Tenemos un importante invitado el día de hoy, es el padre Mario Ángel Flores, quien es el director del Observatorio Nacional de la Conferencia del Episcopado Mexicano, la famosa SEM, y también fue rector de la Universidad Pontificia de México, y también es miembro ratificado por el Papa Francisco en 2021 de la Comisión Teológica Internacional. Padre Mario, bienvenido como siempre por acá. ¿Cómo está? Muchas gracias, Raúl. Muy amable por la invitación. Me da mucho gusto estar contigo, con todos los que te siguen en este canal. Gracias, padre. Bueno, el tema de hoy, que además es un tema pues muy delicado y sensible para los padres de familia de México, para todas las familias, pues es esta aparición de libros de texto que realmente no es porque yo lo diga de mí mismo, sino que el propio creador de estos libros de texto de la SEP para educación básica, para primaria y secundaria, Marx Arriaga, pues ha dicho que intentan combatir valores antiguos, ¿no? Por ejemplo, dijo este señor Marx Arriaga que los libros anteriores estaban llenos de ciertos conceptos que había que destruir, meritocracia, que eran meritocráticos, patriarcales, elitistas y racistas, según él, ¿no? Y que pues él ahora, por supuesto, quiere quitar eso y implementar a través de los libros un modelo educativo, lo cito textualmente, que será libertario. O sea, aquí, bueno, ya de entrada no entendemos por qué haya dicho que libertario, por qué quiere inyectar a nuestros niños una ideología libertaria, pero no nada más eso. Dice libertario humanista, pues no sabemos a qué se refiere el señor de izquierdas, comunista, diciendo humanista, que no tiene nada que ver, y que termine con el racismo. Bueno, tampoco sabemos de cuál racismo esté hablando, pero lo que sí vemos, padre, como introducción es que este señor Marx Arriaga y su compañero Sadi Loaiza, que por cierto trabajó en el régimen de Chávez como director de una biblioteca de la Biblioteca Nacional de Venezuela del 24 de noviembre de 2014 al 1 de septiembre de 2018. Ellos son los dos responsables de los libros, Marx Arriaga y Sadi Loaiza, básicamente. Y hay que decir que pues no se puede apreciar lo que están haciendo sin tener en cuenta que quieren ideologizar a nuestros niños. Digamos, yo diría que quieren alfombrar el software con un software especial, con un tipo de ideologización especial, pues una dictadura de izquierdas, ¿no? Entonces están echando para afuera todos los conceptos que realmente pues, son conceptos positivos, cristianos, diría yo, aunque no de forma explícita, porque pues, la educación, por desgracia, carece de este matiz, de este enfoque cristiano, pero están haciendo una revolución para mal en la educación y además desapareciendo de paso las materias, padre, ya no hay español, matemáticas, ciencias naturales, como las conocemos, o sea, tienen libros pues que son en general, ¿no? En general, y por ejemplo, los títulos de los libros ahora son múltiples lenguajes, nuestros saberes, proyectos de aula, proyectos escolares, proyectos comunitarios, o sea, ahí se ve también esta idea de inyectar como un comunitarismo, un colectivismo
diría yo, y ya no se diga pues la imposición, padre, de la ideología de género, o sea que cada quien puede ser lo que quiera según se autoperciba, según su propia autopercepción, la hipersexualización de los menores, que tanto nos está molestando, bueno, entre otras cosas, ¿no? Pero vamos por partes, estimado padre. En primer lugar, le quisiera preguntar, pues, ¿qué opinión tiene usted sobre la aparición de estos libros tan progresistas, tan revolucionarios, tan maoístas, diría yo? Mira, en primer lugar hay que decirlo con toda claridad, Ujú, todo lo que este gobierno ha tocado lo destruye. Es el signo que tiene como forma de gobierno, destruir, con la intención de construir algo nuevo, supuestamente mejor. Un ujú, ejemplo muy gráfico que todos tenemos para que veamos qué talante de gobierno tenemos. Destruyó uno de los aeropuertos que iba a ser de los mejores del mundo, con ujú, la pretensión de hacer algo mejor. ¿Qué ha hecho? Algo que no funciona, que no sirve, que no va a resolver el problema de México, al contrario, lo ha agravado en la conectividad. Por más que sea un aeropuerto nuevo, no resuelve el problema. Quiso hacer algo, destruye y no realiza lo nuevo. Podríamos seguir hablando de muchos otros temas, pero ahora estamos hablando de la educación. Están tocando algo que es sumamente sensible e importante, algo que corresponde a toda la sociedad y donde está en juego el futuro. Es la educación de los pequeños, de los niños, de los adolescentes y jóvenes. Y por lo tanto es lo más importante en una sociedad, para nuestras familias y para la sociedad misma. Están en la misma tesitura, están tratando de destruir lo que había ujú. para construir algo nuevo, pero de una forma absolutamente improvisada, sin una profundización. Y ahí está el verdadero problema, destruir sin construir, sin proponer algo que nos lleve a un desarrollo mejor, que sería lo deseable para todos. El cambio no es el problema es hacia dónde vamos. Todos debemos estar dispuestos a un cambio para mejorar, pero estamos viendo que es destruir para no avanzar. Tenemos en la educación y en la propuesta de los libros tres puntos muy importantes. El primero, no haber seguido el proceso para la elaboración de nuevos proyectos, programas. El segundo, una metodología que no queda clara, que no está aprobada. Y tercero, los contenidos. Si quieres, brevemente te digo cada uno, ¿verdad? Y Claro, la claro. gravedad de lo que sucede. Dejaron En fuera a el los padres primer, de familia en ese punto también, ¿no? claro, es que en el primer punto dice la Constitución que corresponde al Estado mexicano el llevar adelante la educación en el país, que es obligatoria, laica, etcétera. Debe ser así. Pero el Estado no es el gobierno. Así El es. gobierno en turno es una parte del Estado. El Estado son todas las instituciones. El Estado somos todos los ciudadanos. Y dice después expresamente en el artículo tercero que el Ejecutivo, que tiene la responsabilidad de marcar línea, debe consultar a todas las entidades federativas y a todos los implicados en la educación. ¿Quiénes son? Los padres de familia, los maestros, los expertos. Y no se hizo. Este es el primer punto que es muy grave. No se llevó a cabo un proceso constitucional, hay un mandato constitucional. Por eso, este gobierno guardó 5 años por supuesta seguridad nacional toda la información de cómo se elaboraron estos textos. No tenemos acceso Así por es. seguridad nacional. Yo creo que es por cubrirse las espaldas. Sabemos que está perfectamente mal hecho todo, desde el principio Claro. y no constitucional. Ahí es donde están haciendo efecto las denuncias a nivel judicial, los amparos para que esto no vaya adelante. Ujú.
El segundo punto es la metodología. Tú mencionabas los títulos de los libros, ya está ahí, no sabemos a dónde van, que nuestros saberes, etcétera. No, no hay una claridad. ¿Por qué? Porque es una metodología, dicen ellos, envolvente, donde se va a resolver la educación en base a los problemas de una comunidad. ¿Cómo se puede hacer eso? Hay cosas tan absurdas como en el texto de primero de primaria, pedirle al niño que lea un texto y resuelva a partir del contenido de ese texto el problema inmediato de su comunidad. Pero si el niño no sabe todavía ni leer, no le han enseñado a leer. O sea, qué metodología tan mal aplicada y además una metodología que no ha sido evaluada, que no ha sido preparada con los docentes. Ese es uno de los problemas más graves. Los docentes que ahora van a iniciar encabezando estos nuevos programas y proyectos no están preparados. Entonces, hay una falacia por ahí, dice, no, es que hay libertad de docencia. Entonces, el docente va a decir, pues mejor sigo con mis textos, si yo no sé ni para dónde van estos, me voy con los anteriores. No, es absolutamente una improvisación Ujú. y algo muy grave, porque estamos hablando, vuelvo a decir, de la educación de los niños. No estamos hablando de fierros, ¿verdad? Que van a servir o no van a servir, sino de seres humanos que vamos a formar para sí mismos, su desarrollo personal, sus dones y cualidades, lo que Dios les ha dado, y para la sociedad del futuro. ¿Qué futuro? Dentro de 15 años esperamos de ellos. Y tercero y último, los contenidos. Más allá del método discutible, que puede ser muy bueno, magnífico, pero no lo sabemos, no está probado, el contenido. El contenido está no solo disminuido lo que son las ciencias básicas, lo que se llama ahora, ¿verdad? Bueno, la lectoescritura, o sea, leer y escribir, las matemáticas, herramienta fundamental para todo eso está disminuido y, y se incrementan dos elementos, dos ideologías, las ideologías comunitarias, para no decirle comunistas, porque nos van a decir que no es cierto, pero una ideología que va por la línea del enfrentamiento de clases, del comunitarismo y no del desarrollo de la persona, y la otra ideología que es la ideología del gender, del género, Género. no del género del valor igual entre el hombre y la mujer, eso es absolutamente razonable, sino el desarrollo de una ideología de la desestructuración de la persona y de la familia. La familia es absolutamente pues afectada por esa ideología de género, porque no importa el matrimonio, los padres, la procreación, sino lo único que importa es cómo te sientes tú y en orden a una vida de afectividad desordenada. Punto, ¿verdad? Entonces, una ideología de este tipo en los libros de texto, no la formación para la auténtica sexualidad en la que todos estamos de acuerdo, la madurez, el respeto, el desarrollo para el equilibrio emocional, personal, sin una ideología biologicista, mecanicista, hedonista. ¿A dónde vamos? O sea, eso no es posible. Naturalmente que esa es apenas un primer paso. Este es no un problema de México, es problema del mundo, pero no podemos permitir que así comience la educación de los niños. Padre, estos avances, o más bien retrasos de la 4T con respecto de la educación de nuestros hijos, parecen una iniciativa calcada de la Revolución Cultural China, en el sentido maoísta de la destrucción de la cultura, llevarla hasta tabla rasa y empezar desde cero, porque lo que están haciendo, usted dijo la palabra, pues tiene razón, es como una deconstrucción de todos nuestros valores establecidos. Por supuesto que también va el cristianismo de paso, en donde quieren afectar la familia, la sexualidad, el género, la percepción, la función de la sociedad, etcétera, etcétera. O sea, uno de los problemas más graves
es la extrema ideologización que están haciendo de los niños, poniendo la ideologización por encima de los conocimientos por sí mismos, por encima del español, de la matemática, de las ciencias, ponen una visión del mundo que por supuesto pues, les es funcional en orden de construir esta, pues diría yo, esta dictadura socialista o socialista blanda porque no llegan al poder con las armas, pero sí lo quieren conservar con todo tipo de trampas. Ya es el quinto año de este sexenio y como que ya era tiempo para ellos, ya era tiempo de imponer, digamos, una nueva visión desde la educación. Tenían que meterse con la educación tarde o temprano. Como es muy delicado y causa mucha polémica, pues dejaron pasar mucho tiempo, pero ya lo están haciendo. Entonces, Sí, ¿qué es lo que está hay que, detrás de fondo, padre? ¿Qué es lo que usted siente que está detrás? O sea, ¿qué es lo que realmente están intentando al hacer todas estas afectaciones? sí, hay que recordar que esto lo quisieron implementar hace un año, Ujú, ya desde hace un año, porque no se pudo ni siquiera el plan piloto en 1000 escuelas. Querían hacerlo en todas las escuelas, pero iban a comenzar con un programa piloto en 1000 escuelas por unas resoluciones judiciales, la Suprema Corte de Justicia, se impidió porque no estaba suficientemente preparado el camino, como ya lo hemos señalado, y entonces se pidió que repusieran el proceso. ¿Qué hicieron durante un año? Nada. Llegamos al mismo punto, pero ahora lo están implementando, imponiendo. Y aquí está el sentido de lo que quieren hacer. Las dictaduras imponen, ujú, la democracia consensa. así Cuando es. hay consensos, democracia, las cosas van adelante, se toma en cuenta la sociedad, se toman en cuenta la sensibilidad de una situación, una cultura, se respetan las libertades, la libertad religiosa, etcétera, democracia. Ujú, Las dictaduras pasan por encima de todas las situaciones particulares, personales, de grupo de la sociedad para imponer lo que ellos creen que sea mejor. Y ahí está el gran problema y tal vez pues lo que se pretende en este régimen, llegar a ser una dictadura que se mantenga en el poder independientemente de la decisión de los ciudadanos. ujú, Mira, la solución de fondo a esto que estamos señalando, que es muy grave, la educación, la solución de fondo viene dentro de un año, las elecciones, que una sociedad diga, no quiero que sigas tú, ujú. pero ellos están poniendo las bases para una dictadura, imponer lo que yo quiero, no lo que tú quieres. La democracia los trajo a ellos, tú dices que la dicta blanda o algo así, ¿verdad? No, la Sí, sí, claro. democracia los puso a ellos y la democracia los quita, pero ellos están preparando el escenario para que nadie los quite, manipulando a una parte de la población con la política social, manipulando ahora con una educación equivocada de rumbo, pero manejando las conciencias y naturalmente en su momento manipulando las elecciones para imponerse por sobre la ley. No debemos permitir, en la medida en que dejamos pasar algo, bueno, dejémoslo, viene después y después, cuando acordamos, estos ya tienen todo y eso es lo que representaría el mayor peligro. Para mí, la educación es tan importante que no debemos bajar la guardia. No es solo el asunto de los libros de texto, que esos pues podrán estar en los salones. Menos mal que tenemos maestros que pueden ser muy responsables, pero debemos estar preparando el momento más importante, Ujú. que es defender una democracia, defender nuestras decisiones y pedirles que se vayan. Así es. Padre, yo sé que tiene un compromiso un poquito más tarde. Le pregunto, bueno, dos puntos nada más. Uno, pues no está tan relacionado con los libros, pero sí está relacionado con esta cuestión de salvar la democracia. Está Eduardo Verástegui haciendo
una gira internacional con su película Sonido de Libertad, que tiene un tema muy delicado, muy sensible, que es el combate contra la trata de niños con fines de explotación sexual. Más allá de ser solamente un producto artístico, está echando a andar un movimiento internacional global, no globalista, global, en donde se combate este crimen tan deleznable y que daña tan fuerte el tejido social. Pero también podría ser que Verástegui todavía no dice ni sí ni no, dice que está orando y además de orando a Dios, consultándolo con más gente, podría ser que él quisiera ser candidato a la presidencia de la República en México de forma independiente porque no entraría en ningún, no lo lanzaría en ningún partido, ni el Frente, ni Morena, ni ninguno de los partidos satélites de Morena. Entonces, pues él es un católico, pienso yo, excelente, que reza el rosario pues casi todos los días o públicamente lo hizo durante un buen tiempo todos los días, va a misa, comulga, creo que es buena persona, se preocupa por los niños, trabajó en el gobierno de Donald Trump en este programa que se llamó Prosperidad Hispana, en fin, ha hecho creo que cosas importantes en el movimiento Viva México desde hace años. Me gustaría que me diera su opinión sobre Eduardo Verástegui, padre. Mira, ojalá pues podamos ver su película, creo que aquí en México y en Latinoamérica pues será a finales de agosto Sí, en unos días. y es algo que interesa mucho, el tema muy sensible y ese es su campo, el campo más importante de él es los medios de comunicación, renovar ese ambiente, proponer cosas de mucha calidad para elevar valores, para motivarnos al compromiso. Esto lo hace muy bien. Ahora, entrar a la política es un escenario muy complicado que requiere no solo cierto conocimiento o valores personales, donde hay muchísimos que lo compartimos, donde sin duda valoramos que una persona de su trayectoria, ¿verdad? Tenga esa claridad en su fe, tenga esa firmeza en sus valores, tenga una vida de oración que por lo menos podemos ver Sí. en los medios cuando él reza el rosario. Efectivamente, no dudamos que tiene una vida de oración, pero hablar de la política es entrar a otro escenario. Él que está muy acostumbrado a los escenarios, ¿no? Ha sido cantante, es actor, etcétera, ¿verdad? Ese es un escenario y cada uno tiene el suyo, el propio. Habrá que valorar muy detenidamente, y qué bueno que lo dices, lo está poniendo en la oración. Habrá que valorarlo porque el terreno de la política es sumamente complejo y se requieren muchas alianzas, mucha estrategia, un camino de estructura de base, ¿verdad? No es sencillo. Una estructura de base imagínate la República Mexicana con sus 120 millones de habitantes, ¿no? Es decir, toda esa estructura donde pues para eso son los partidos políticos, ¿no? Para eso es, o es un gran partido político por su estructura, o es pequeñito. Pero alguien que no tiene esa estructura, por más valores que tenga, por más buenas intenciones, no puede entrar a la política sin una estructura fuerte. Y ahí es donde está el punto que debe discernir de manera muy puntual en la oración y en la estrategia. Dice Jesús, sean prudentes como serpientes, sean sencillos como palomas. Es decir, cuando dice esto, se van a enfrentar al mundo, sean prudentes como serpientes, porque el mundo de la política es extremadamente complejo. Ahí dejaría yo mi Sí. comentario. Y claro, pues estamos siempre en comunicación. Gracias por la invitación que me has hecho. Se agradece, padre. Nada más le pediría por último si me regala su bendición para su servidor, para la gente que ve este canal y para el canal Contra Revolución Cultural, por favor. Naturalmente, pues pedimos todos que el Señor nos bendiga,
que nos ayude a conocer, a amar su voluntad, a realizarla. El Señor esté con todos ustedes, la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda y permanezca en nosotros. Amén. Hasta Viva luego. Cristo Rey, Santa María de Guadalupe. Que viva. Muchas gracias, Padre. Buenas tardes. Hasta luego. ¡Viva Cristo Rey!